Sí, los diodos LED son geniales. Son una fuente de luz económica y, lo más importante, eficiente. Pero me parece que aquí está bastante oscuro. Vamos a hacer una luz más brillante y, lo más importante, una luz de bombilla para este episodio. Aquí he montado un banco de pruebas para las lámparas de sodio y mercurio en mi tiempo libre. Vamos a probarlo en acción. Encendemos. Necesita un poco de tiempo para que todo se caliente. Ahora, la parte interna de esta lámpara de metal halógeno se ha calentado a más de 1000 °C, porque dentro de ella hay un verdadero haz de plasma incandescente. Es sorprendente cómo este vidrio no se derrite a tan alta temperatura. ¿Y para qué puede servir este vidrio de alto punto de fusión? Bueno, vamos a averiguarlo. Hoy aprenderán cómo se hace el vidrio más caro del mundo y por qué es el más adecuado para crear un haz de plasma brillante y caliente a más de 5000 °C. Vamos a explorar más sobre este proceso fascinante y descubrir los secretos detrás de su creación, entendiendo cada paso y su importancia. Creo que la historia del vidrio debe comenzar con su origen. Ya en la Edad de Piedra, nuestros antepasados se fijaron en un material vítreo que se encuentra cerca de los volcanes, específicamente el obsidiana. Este vidrio volcánico se forma cuando los flujos de lava derretida se enfrían rápidamente, lo que lo hace brillante y bastante duro, adecuado para fabricar cuchillas primitivas. Para mostrarles cómo se forma el vidrio natural, he montado un generador de gas explosivo, es decir, una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Al aplicar electricidad a través de una solución de álcali, el agua aquí se descompone en hidrógeno y oxígeno, que se vuelven a unir en la llama de este pequeño soplete. Este tipo de llama puede alcanzar temperaturas de más de 2500 grados, lo que permite fundir este pequeño trozo de roca volcánica, específicamente basalto. Se puede ver cómo, después de un tiempo, la piedra gris se convierte en un vidrio volcánico negro y brillante, que a pesar de su nombre, es completamente opaco y, por ejemplo, no es muy adecuado para fabricar utensilios o para colocar en marcos de ventanas. Por eso, ya desde la época del Antiguo Egipto, alrededor del 3000 a.C., la gente comenzó a experimentar con la fusión de diferentes materiales, como arena, piedra caliza y otros minerales, hasta que lograron obtener algo parecido a una masa de vidrio primitiva. Con ella, después de algunas manipulaciones, ya se podía hacer la primera vajilla de vidrio, que aunque no era completamente transparente, tenía diferentes colores debido a la presencia de impurezas de óxidos de cromo, cobalto o hierro. El término vidrio apareció solo en la época de los antiguos romanos, que disfrutaban de un vaso de vino en recipientes de vidrio. El primer vidrio transparente no apareció hasta el siglo XIII, en Italia. Los sopladores de vidrio venecianos de esa época inventaron un tipo de vidrio perfectamente puro, llamado cristal, en el que a la mezcla tradicional de arena blanca, soda y cal, se le añadía un poco de peróxido de manganeso para decolorarlo. Sin embargo, ese vidrio era bastante caro. Para copas y otros productos económicos, se utilizaba el llamado vidrio de soda, que consiste en una mezcla de arena, soda y cal. Hasta hoy, los modernos fabricantes de vidrio utilizan precisamente esta composición de masa de vidrio, ideada en la época medieval, ya que es la que más fácil se funde y con la que es más sencillo trabajar. El llamado vidrio de Murano, hecho a mano, sigue siendo considerado uno de los más caros hasta nuestros días. Sin embargo, el precio aquí se forma más por la exclusividad y el trabajo manual. Desde el punto de vista químico, todo esto sigue siendo vidrio de soda común, y en términos de costo de producción, no es tan caro, sino también a través de colecciones. Hoy en día, el vidrio de soda se encuentra más comúnmente en botellas de vidrio y en cristales de ventanas. Sin embargo, debido a su alto coeficiente de expansión, este tipo de vidrio no soporta bien los cambios de temperatura. Incluso los sopladores de vidrio, después de formar las piezas para su trabajo, las colocan en un horno a 400 grados Celsius, para que se enfríen muy lentamente y no se formen grietas. Pero creo que ya es suficiente con la teoría. Es hora de pasar a los experimentos prácticos con diferentes tipos de vidrio. Por ahora, les he hablado sobre el vidrio de soda común, y con eso comenzaremos. Imaginemos que la bombilla del principio del video estuviera hecha de vidrio de soda común, dentro del cual se formaría una plasma caliente de iones de mercurio y otras impurezas.
Pero no tengo el equipo para hacer una bombilla así, así que necesito encontrar otra manera de crear plasma caliente. La idea para el siguiente experimento la saqué del canal de Nile Red, donde un chico investigó las propiedades de la plasma que se obtiene en el microondas. Es interesante ver qué es lo que lograré, y si podré crear una plasma lo suficientemente caliente y brillante, sin romper los recipientes de diferentes tipos de vidrio. Para los experimentos, compré un par de microondas de segunda mano, y primero saqué los platos de dentro, para que la plasma que se genere caliente mejor las partes del vaso. Luego, coloqué un crisol de grafito con trozos de papel de aluminio sobre una pieza de plástico que gira. Cubro todo esto con un frasco común de vidrio de soda, y veamos qué es lo que sale. Es interesante, aquí realmente se forma plasma azul brillante a partir de trozos de aluminio bajo la influencia de las microondas, donde flotan en el aire iones de aluminio incandescentes, pero aún así el efecto no se ve muy bien. Toda la belleza queda bloqueada por esta malla en la tapa del microondas, que evita que las microondas se escapen. Inspirado por Nile Red, hice un agujero de 7 milímetros en el microondas para grabar el interior. Las microondas no pasarán, su longitud de onda es 12 centímetros. Pego mi teléfono al agujero para grabar. El agujero quedó con un diámetro de 7 milímetros y, según mis cálculos, las microondas prácticamente no pasarán a través de él, ya que la longitud de onda es de aproximadamente 12 centímetros, y su salida a través de un agujero tan pequeño es prácticamente insignificante. Para filmar lo que sucede dentro del microondas, pego mi teléfono al agujero con cinta adhesiva. Creo que no se va a dañar en este experimento. Bueno, vamos a repetir el experimento con el mismo frasco de vidrio de soda. Aquí se puede ver claramente cómo el aluminio evaporado forma un plasma azul brillante, es decir, el cuarto estado de la sustancia, que debido a su alta temperatura se eleva hasta el fondo de la lata, calentándola bruscamente. Y como se puede ver, solo unos segundos después, el frasco no soporta ese calentamiento tan brusco y se agrieta. Así que, para obtener plasma, no uses los frascos de mamá para conservas. Como el vidrio de soda se agrieta fácilmente por cambios bruscos de temperatura, a finales del siglo XIX, Otto Schott inventó el vidrio borosilicatado, resistente al calor. En él, además de arena, se añadían óxido de boro, óxido de aluminio y nitrato de sodio. Esta receta era muy diferente de la composición del vidrio de ventana común, y la masa obtenida ya era más viscosa, pero a pesar de eso, los productos de esta masa de vidrio tenían una mayor resistencia térmica. En otras palabras, podían soportar fácilmente un enfriamiento o calentamiento brusco, debido a su bajo coeficiente de expansión. Este tipo de utensilios se ha vuelto muy común en la cocina, así como en la industria química. Así que prácticamente toda la vajilla en los laboratorios está hecha de vidrio borosilicatado, resistente al calor y, por cierto, la empresa Schott, nombrada en honor al inventor del vidrio borosilicatado, todavía fabrica utensilios de este material, como la típica jarra de vidrio que no soportó el calentamiento brusco del plasma en el microondas. También decidí crear plasma de aluminio en un vaso de vidrio borosilicatado, resistente al calor. Es interesante ver cuánto tiempo resistirá este vaso en condiciones tan extremas y si no se dañará con un calentamiento tan brusco. Después de crear el plasma, comenzó a calentar bien el vaso por dentro, iluminando todo a su alrededor con una hermosa luz azul. Es interesante que el vaso resistente al calor aguantó en esas condiciones más de 5 minutos, lo que es más del doble de lo que duró el frasco de vidrio común. Luego, casi toda la hoja de aluminio se había derretido en el crisol de grafito, y decidí que ya era suficiente con este vaso. Pero aún así, después de 3 minutos de enfriamiento, el fondo del vaso comenzó a agrietarse por sí solo, formando al final una extraña grieta redonda, así que parece que incluso el vidrio borosilicatado no soporta un calentamiento extremadamente brusco con plasma de aluminio, pero aún así, este vaso no era nuevo, y tal vez ya tenía algunas microgrietas. Para comprobar ese resultado, tomé otro vaso resistente al calor del mismo vidrio, y realicé el experimento de nuevo. Pero aquí, por alguna razón, no lograba crear una plasma de aluminio que durara lo suficiente en el vaso. Después de un par de decenas de segundos, simplemente desaparecía y no alcanzaba a calentar el fondo del vaso adecuadamente. Por eso, para obtener una plasma que durara más, tomé virutas de magnesio. Al ser expuesto a microondas, el magnesio comenzó a encenderse poco a poco y tras una evaporación parcial, formó un plasma de un color verde brillante, lo cual era bastante interesante. Con esto,
el plasma ya no tenía tiempo de apagarse, ya que nuevos átomos de magnesio mantenían su brillo y calor. Con un calentamiento tan intenso, el vaso, que parecía ser de vidrio resistente al calor, no aguantó y se rompió, como un frasco común de pepinillos. Y aquí está, este vaso de cocción media está listo para la mesa, y si soy honesto, no les recomiendo repetir tales experimentos, ya que son bastante peligrosos. Bueno, si ni siquiera el vidrio resistente al calor aguanta ese tipo de calentamiento, ¿de qué está hecha la bombilla del principio del video que emite una luz tan brillante? Está hecha del material de vidrio más caro y resistente al calor en la Tierra, de vidrio de cuarzo. Este vidrio soporta un calentamiento extremadamente brusco, de más de 1500 grados Celsius, sin perder sus propiedades. Pero debido a su precio extremadamente alto, solo la ampolla interna de una lámpara de metal halógeno se fabrica con vidrio de cuarzo. El resto se hace simplemente de una masa de vidrio resistente al calor. Se obtiene vidrio de cuarzo fundiendo dióxido de silicio o arena de cuarzo extremadamente pura. Pero como no tengo eso, decidí mostrarles cómo obtener ese vidrio a partir de arena para gatos. Sí, algunos rellenos para cajas de arena de gatos están hechos de sílice, que es prácticamente dióxido de silicio puro. Al calentar las perlas de sílice con la llama de un soplete de hidrógeno, comienzan a fundirse, formando con el tiempo una masa blanca, que es algo parecido al vidrio de cuarzo. Por supuesto, en la fábrica, el calentamiento definitivamente se realiza a temperaturas mucho más altas y en vacío, para que la masa de vidrio obtenida sea transparente y sin burbujas. Para mis experimentos, también compré algunos vasos de vidrio de cuarzo, que por cierto son bastante caros. Y no es de extrañar, ya que el vidrio de cuarzo se considera el más caro de todos los tipos de vidrio en términos de costo de producción, debido a la tecnología de fabricación extremadamente compleja y laboriosa. Por si acaso, decidí comprobar si los chinos me habían engañado con estos vasos. Para esto también intenté derretir un pequeño vaso con un soplete de oxígeno e hidrógeno. Como pueden ver, no me salió bien, ya que la conductividad térmica y el punto de ablandamiento del vidrio de cuarzo son mucho más altos que los del vidrio común, que comienza a ablandarse ya a 500 grados Celsius. Por ejemplo, así se comporta una lata de vidrio soda común cuando se le aplica hidrógeno con un soplete de oxígeno. Y, por cierto, a diferencia de las sustancias cristalinas, como por ejemplo los metales, el vidrio no tiene un punto de fusión definido, ya que no tiene cristales en su interior. Por eso comienza a ablandarse gradualmente, hasta que se vuelve completamente líquido, a una temperatura de alrededor de 1700 grados Celsius. El punto de ablandamiento del vidrio de cuarzo está mucho más alto que el del vidrio soda, debido a la menor cantidad de impurezas, ya que, en esencia, está compuesto de dióxido de silicio puro, sin impurezas de iones de sodio, calcio y otros metales, como por ejemplo en el vidrio de ventana común. Por eso, no se puede derretir un tubo de cuarzo con un soplete de gas común, no importa cuánto tiempo lo calienten. ¿Y un tubo similar de vidrio soda ya se derrite bastante fácil? Se puede ablandar el vidrio de cuarzo solo con un potente soplete de oxígeno y acetileno, ya que mi pequeño soplete de oxígeno e hidrógeno no lo manejaba muy bien, y el tubo solo se derritió un poco en los bordes. Bueno, es hora de comprobar si mi vaso de cuarzo soportará el chorro de plasma de magnesio caliente que se forma en el microondas. Al igual que en el experimento anterior, primero se enciende el magnesio. Luego, al ser afectado por las microondas, se evapora parcialmente, y de los vapores de magnesio se forma una esfera de plasma de un verde brillante, cuya temperatura en algunos momentos puede alcanzar la temperatura de la superficie del Sol, que es más de 700 grados Celsius, a diferencia de los ejemplos anteriores que fallaron. Aquí se puede ver que este vidrio ignora la plasma. Por mucho que se queme, el microondas arderá antes que el vaso. Así que, por mucho que se queme este vaso, es más probable que el microondas empiece a arder antes de que le pase algo al vaso. Y de hecho, así fue. Debido a su extremadamente alta resistencia térmica, hoy en día se fabrican muchas lámparas de descarga de gas con vidrio de cuarzo. Por ejemplo, las lámparas de mercurio de alta presión, así como las metalalógenas, en las que se produce la ignición de plasma de iones de mercurio en un bulbo de vidrio de cuarzo, con una mezcla de yoduro de sodio y yoduro de escandio, para dar un brillo blanco. Estas lámparas se utilizan principalmente para la iluminación exterior. Debido a su alta luminosidad y potencia, en casa
Todos los hogares tienen lámparas halógenas comunes, cuyos bulbos también están hechos de vidrio de cuarzo, para que puedan soportar el calentamiento y enfriamiento brusco durante su funcionamiento. Tampoco pude derretir esa bombilla con mi soplete de hidrógeno. Es interesante que los electrodos de acero se fundían en un segundo, mientras que el vidrio no se inmutaba. Con esa bombilla se puede hacer un experimento interesante. Si intentas rasparla en una rueda de lija, puedes ver un efecto de brillo inusual, o como se dice en términos científicos, triboluminiscencia. Debido a la ruptura de los enlaces entre las moléculas de dióxido de silicio, se libera energía en forma de luz, lo cual es bastante interesante. Y sí, no son chispas como pensaron, ya que aquí no hay nada que quemar. Durante la grabación, descubrí un efecto de sonido interesante con un vaso de vidrio de cuarzo. Solo escuchen cómo suena. Es interesante, quizás los copas también deberían hacerse de este vidrio para que suenen mejor. Además de las lámparas y los utensilios resistentes al calor, hoy en día el vidrio de cuarzo se utiliza a menudo en instrumentos ópticos, ya que este material permite el paso excelente de la radiación infrarroja. Solo miren la diferencia entre el vidrio de soda común y el vidrio de cuarzo, que es completamente transparente para el espectro infrarrojo, a diferencia del vidrio de soda, donde la luz de un LED infrarrojo del control remoto se absorbe parcialmente. Esa propiedad también se utiliza en los cables de fibra óptica, que transmiten información por todo el mundo a través de la radiación infrarroja. Por cierto, hay otro material cuyo punto de fusión es aún más alto que el del cuarzo. Este es el óxido de aluminio. En la vida cotidiana se puede encontrar en las lámparas de sodio, que se utilizan con mayor frecuencia para la iluminación exterior. Dentro de la lámpara hay una ampolla que no es de vidrio, sino de cerámica transparente, hecha a base de óxido de aluminio. Y sí, el óxido de aluminio fundido ya no es vidrio como lo era el cuarzo, ya es un material cerámico, ya que dentro de la ampolla solidificada de óxido de aluminio ya hay algunos cristales, que prácticamente no se encuentran en el vidrio debido a su estructura amorfa. Vamos a ver cómo funciona esta lámpara en mi banco de pruebas. Aquí, dentro de la ampolla de cerámica, al aplicar corriente, comienza a calentarse la amalgama de sodio y enciende un arco de luz amarilla tan brillante. Al igual que con la lámpara metalhalógena anterior, el brillo de esta lámpara de sodio es simplemente deslumbrante, y hay que usar gafas. En estas lámparas ya no se utiliza vidrio de cuarzo, ya que no soporta los vapores cáusticos y calientes de sodio, pero aún así, estas lámparas son excepciones a la regla, ya que en todas las demás se utiliza el mismo vidrio de cuarzo. Bueno, después de ver este episodio, creo que no les quedarán dudas sobre qué tipo de vidrio se utiliza en estas lámparas de sodio super brillantes, así como en las metalhalógenas, y de lo que realmente puede hacer este material de bajo punto de fusión. Pero si te gustó este episodio, como siempre, no olvides darle un like y suscribirte al canal, para que en el futuro puedas aprender muchas cosas nuevas e interesantes